Imaginemos la escena por un momento. Llegamos a una emergencia, hay una víctima en el suelo, quizás perdiendo el conocimiento, pero el enemigo que la ataca es totalmente invisible. Tanto los equipos de rescate como los investigadores se topan aquí con un escenario de altísimo riesgo, donde un solo paso en falso no solo puede costar una vida, sino que puede convertir al propio rescatista en la siguiente víctima. Así que bienvenidos a esta explicación visual. Hoy vamos a desgranar los protocolos exactos para manejar este tipo de emergencias toxicológicas, viendo cómo se hace malabares entre un rescate médico desesperado y la precisión milimétrica de una investigación criminal. Bueno, pues esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Veremos el verdadero significado del veneno, las vías de infiltración, las señales de alerta críticas, el protocolo para salvar vidas, desmontaremos algunos mitos letales y terminaremos analizando la escena del crimen. ¡Vamos a ello! Empezamos por el primer punto, el verdadero significado del veneno. A ver, olvidaos por completo de la típica imagen de las películas con el frasquito de cristal y la calavera dibujada. En la terminología actual hablamos de sustancia tóxica, y esto engloba cualquier agente químico, biológico o gaseoso capaz de producirnos un daño. Y ojo con esto, porque nos aleja de la idea del veneno exótico y nos pone frente a amenazas de nuestro día a día. Cualquier producto de limpieza que tengáis debajo del fregadero, el humo de un pequeño incendio, los disolventes de bricolaje o incluso los medicamentos de casa se pueden convertir en sustancias letales si entran en contacto indebido con nuestro cuerpo. Y claro, esta situación genera una tensión increíble. Al llegar a la escena, el profesional tiene literalmente que desdoblarse. Por un lado, tenemos la urgencia sanitaria. El reloj corre y hay que salvar a esa persona como sea. Pero por otro, y en paralelo, se abre una dimensión investigativa. Hay que intentar descifrar rapidísimo si estamos ante un simple accidente doméstico, un intento de suicidio, un problema medioambiental o, en el peor de los casos, un acto criminal deliberado. Pasamos al segundo punto. Las vías de infiltración. Es un error súper común pensar que para intoxicarse hay que tragarse algo. Para nada. Existen 5 vías principales por las que estas sustancias se infiltran en nosotros. Tenemos la clásica, sí, la vía digestiva por ingestión, pero cuidado con la vía respiratoria por inhalación de humo o gases. Luego está la vía cutánea, porque la piel absorbe muchísimas sustancias y puede sufrir quemaduras químicas graves. También la vía ocular, por salpicaduras o simplemente vapores en los ojos. Y finalmente, la vía parenteral, que es una más técnica pero se refiere a inyecciones o mordeduras. Vamos, que el peligro puede atacar por cualquier frente. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestra hoja de ruta, las señales de alerta críticas. Cuando tenemos a la víctima delante, hay que convertirse en el mejor de los observadores. Los detalles sensoriales son oro. Hay que buscar pistas físicas que desentonen. Cosas como pequeñas quemaduras químicas alrededor de los labios, una sudoración exagerada que no cuadra con la temperatura del lugar, o si la persona está respirando con mucha dificultad o de repente está muy confusa y agitada. Fijaos incluso en los ojos porque hablan por sí solos. Si las pupilas están como la cabeza de un alfiler súper contraídas o al revés, enormemente dilatadas, esas son banderas rojas clarísimas de que hay exposición tóxica. Ahora, quiero que os fijéis en este caso en particular, el del monóxido de carbono, porque su naturaleza es aterradora. Es súper engañoso. Si os fijáis, una exposición leve parece una simple gripe. Te duele un poco la cabeza, tienes mareos, debilidad, pero el salto a la exposición grave ocurre en un abrir y cerrar de ojos, provocando dolor en el pecho, confusión y pérdida de conocimiento. Y aquí está el detalle que lo hace letal. Es inodoro, incoloro e insípido. No huele, no se ve, no sabe a nada. Una pequeña molestia se convierte en una trampa mortal sin avisar. Llegamos a la parte más urgente, el punto 4, el protocolo de salvataje. Atentos porque esta es la regla de oro, y es absolutamente inquebrantable para quien llega el primero. Un auxiliador que se intoxica se convierte automáticamente en otra víctima más. Así que el paso 1 es proteger la escena y protegerse a uno mismo. Jamás, nunca, hay que entrar en un sitio lleno de humo o gases sin equipo. El paso 2 es sacar a esa persona de la fuente de exposición y llevarla al aire fresco. Y el paso 3, que se hace casi a la vez, es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y a toxicología. Vale, ¿y si esta toxicidad hace que la persona empiece a convulsionar? Hay un protocolo de 3 pasos muy exacto. Primero, protegerla de los golpes apartando sillas, mesas o cualquier cosa peligrosa alrededor. Segundo, y esto es vital, cuando termine la convulsión hay que ponerla en posición lateral de seguridad. Y tercero, si en algún momento deja de respirar, se inicia la reanimación cardiopulmonar. Ah, y un apunte crucial, nunca, bajo ninguna circunstancia, se mete nada en la boca de alguien que está convulsionando. Si el contacto con el tóxico ha sido físico, hay que aplicar lo que llamamos descontaminación por arrastre. Y hay que hacerlo rápido. Si ha caído en la piel, se corta y se quita la ropa contaminada con mucho cuidado y se lava la piel con agua corriente, pero muchísima agua, sin parar.
Si ha salpicado al ojo, los segundos cuentan. Hay que irrigarlo enseguida con agua limpia o suero, manteniendo los párpados abiertos, pero ojo sin frotar. En esos primeros minutos, un chorro de agua continuo es literalmente la mejor herramienta que tenemos. Quinto punto, y este me parece fundamental. Vamos a desmontar mitos y errores letales. Tenemos que olvidarnos ya mismo de esos remedios de los manuales antiguos. Ni se os ocurra provocar el vómito, ni dar de beber leche, ni aceite, ni ningún antídoto casero extraño. Tampoco os pongáis a oler los recipientes para adivinar qué son, porque podéis intoxicaros vosotros. La conducta correcta a día de hoy se basa puramente en observar y proteger. Llamar a toxicología, calcular a ojo cuánto falta en el frasco, apuntar la hora a la que lo habéis encontrado y guardar el envase para que lo vean los médicos. Y para que veáis que no es una exageración, fijaos en lo que dicen hoy en día instituciones del calibre de la Clínica Mayo. Desaconsejan totalmente cualquier maniobra para hacer vomitar. Y el motivo médico tiene todo el sentido, aunque ponga un poco los pelos de punta. Pensadlo bien, si alguien se ha tragado un producto corrosivo, como un ácido, hacerle vomitar significa que ese mismo ácido va a volver a subir, quemándole de nuevo la garganta y el esófago, por no hablar de que podría irse hacia los pulmones y causar un daño respiratorio fatal. Y así llegamos a nuestra última sección, el punto 6. La escena del crimen. Mientras el equipo médico hace su trabajo, alguien tiene que estar escaneando la habitación con mente de detective. Hay un montón de cosas cotidianas que de repente son evidencias críticas y que hay que preservar sin contaminar. Hablamos de frascos vacíos, blisters sueltos de pastillas, jeringuillas, el típico vaso a medio beber o restos de comida, la ropa manchada e incluso, en según qué investigaciones, muestras de vómito. Ah, y por supuesto, cualquier nota escrita es una pieza clave del puzzle para averiguar qué ha pasado exactamente. Pero claro, con toda esta necesidad de recoger pistas y guardar frascos, hay una línea roja infranqueable. Y es esta. La prioridad absoluta siempre es la vida de la persona. Preservar una prueba no puede, bajo ningún concepto, retrasar que esa persona reciba atención médica. El orden es sagrado. Primero se protege, luego se auxilia y ya después se investiga. Y esto nos deja con un dilema enorme para cerrar esta explicación. Cuando hay una exposición tóxica grave, el caos es total. Los equipos entran, abren ventanas de golpe, lavan a la víctima, hacen maniobras de reanimación, y todo esto altera la escena por completo. Así que la pregunta que nos queda votando es bastante provocadora. Si en medio de esa tormenta la prioridad indiscutible es salvar una vida, ¿qué pruebas lograrán sobrevivir intactas a todo ese caos para contarnos, al final, la verdadera historia de lo que pasó? Un equilibrio complicadísimo, ¿verdad?